¿Existen proyectos en salud con financiación pública? Una gran pregunta que contestar y será a cargo de la doctora María José González de Suso, del Instituto de Salud Carlos III. Actualmente es directora de programas en la Subdirección General de Programas Internacionales de Investigación del Instituto de Salud Carlos III y punto nacional de contacto en España del programa Europe for Health de la Comisión Europea. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer muchísimo a la Fundación OAFI por esta invitación para participar. Simplemente, hablar hasta ahora un poco de financiación de proyectos de investigación en Europa puede resultar un poco arduo, pero voy a intentar simplificar con una serie de mensajes que de alguna manera quede un poco claro la situación. Sí hacer mención, creo que es importante, de la prevalencia que tiene la artrosis en España y en el mundo y el coste medio anual que supone para el Sistema Nacional de Salud, que estamos hablando ya en cifras de unos 5.000 millones de euros. No cabe duda de que poco a poco va mejorando la calidad de vida de los pacientes y el envejecimiento de la población y el aumento de los índices de obesidad o traumatismos hacen que la prevalencia de la artrosis continúe aumentando a nivel mundial. El programa For Health es el programa de salud de la Unión Europea que se viene desarrollando desde hace años. Durante el periodo 2014-2020 hablábamos del tercer programa y ahora mismo ya desde el año 2021 hasta el 2027 estamos en el cuarto programa. Lo que persigue es que todas las personas gocen de la mejor salud, todos los ciudadanos europeos gocen de la mejor salud a lo largo de su vida, que promueva el bienestar de las personas y que puedan vivir, trabajar y envejecer en entornos sostenibles y lo más saludables posibles. Y no cabe duda que en el ámbito de este programa de salud de la Unión Europea, en junio de este año se celebró una reunión muy relevante auspiciada por el Parlamento Europeo que reunió a diferentes organizaciones de la sociedad civil y entre ellas más de 30 del ámbito sanitario. Lo que se trataba era de reclamar servicios y mecanismos de financiación más sólidos y sostenibles para precisamente todas las organizaciones civiles y entre ellas las fundamentalmente de pacientes, y entre ellos garantizar la continuidad de unos de los, vamos a decir, instrumentos financieros que comporta el programa de salud de la Unión Europea para que las organizaciones de pacientes y las organizaciones de la sociedad civil puedan participar en estas iniciativas. Bueno, simplemente ver un poco el marco en el que se mueve todo lo que es salud en la Unión Europea y la cantidad de programas de financiación que existen, que de alguna manera es importante intentar las sinergias entre ellos, entre unos y otros, pero que de alguna manera cada uno respete cuáles son los objetivos para no solapar en un momento determinado la financiación de cada uno de ellos. Entonces, el foco no cabe duda de que entre Horizonte Europa y el Programa de Salud de la Unión Europea es sustancialmente diferente e independientemente que hay, la verdad es que ahora mismo, muchísimos fondos para investigar en estos dos programas, lo importante es que de alguna manera no se solapen los objetivos a los que va dirigido uno y otro. La pandemia de COVID puso clarísimamente de manifiesto, no voy a comentar nada que todos sepamos, pero de alguna manera pilló a todos los países de la Unión Europea. Esto no ha sido simplemente España, ni muchísimo menos, sino que se han puesto en evidencia muchos gaps de los sistemas nacionales de salud que ya estaban tensionados de alguna manera y el refuerzo que se necesita que reciban los profesionales sanitarios, todo tipo de almacenes, de vacunas,
de dispositivos médicos, de medicamentos, para que de alguna manera estamos preparados para hacer frente a una situación de emergencia de estas características, ¿no? Entonces tiene una visión muy amplia para, de alguna manera, modernizar los sistemas nacionales de salud y reducir las inequidades entre unos Estados miembros. Comentarles que dentro de esta dotación de presupuesto va lo que es el programa en sí, que como digo va dirigido desde 2021 para el periodo 2021 al 2027, todos los años se publica un programa de trabajo. Y en ese programa de trabajo se van incorporando las diferentes prioridades que establece el reglamento que ahora mismo vamos a ver. Entonces, simplemente comentar que en el programa en sí, como mínimo, un 20% va dirigido a todo lo que es promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Pero el reglamento lleva mucha letra pequeña, por decirlo de alguna manera, de lo que convocan las diferentes, valga la redundancia, convocatorias de este programa en las diferentes modalidades. Entonces, simplemente comentar que el programa de salud fundamentalmente va dirigido a 4 objetivos generales, que como decía, uno es reforzar todo lo que es el componente salud en sus distintos aspectos, por supuesto promoviendo el acceso de los ciudadanos europeos a todo lo que es cuidados de salud, proteger a todos los ciudadanos de la Unión de todas las amenazas que se pueden suceder ante distintas dificultades, que los ciudadanos europeos tengan el mejor acceso a todo lo que son medicamentos y productos sanitarios. Hemos visto cómo la ponente de la Agencia Europea del Medicamento ha establecido muy claramente esta mañana. Ha sido una exposición francamente interesante sobre toda la participación que hoy en día tienen los pacientes en los distintos comités de expertise, de apoyo, de seguimiento que conforma la Agencia Europea del Medicamento. Y por otro lado, como bien comentaba, fortalecer todos los sistemas sanitarios, aumentar las capacidades de los profesionales sanitarios, cuidarlos en toda la palabra más extensiva, porque se han visto terriblemente comprometidos para hacer frente a esta situación que hemos vivido tan complicada. Pero simplemente comentar los diferentes tipos de convocatorias. El Programa de Salud de la Unión Europea es un programa muy dinámico, terriblemente atractivo en el sentido de que hay muchas posibilidades, desde subvenciones para proyectos al uso, otras subvenciones que van dirigidas directamente a los Estados miembros. También algunas otras convocatorias las maneja los ministerios de sanidad de los diferentes Estados miembros, porque son participaciones conjuntas a nivel Europa de todos los ministerios de sanidad. Y luego destacar estas subvenciones que comentaba, que van dirigidas fundamentalmente a las organizaciones de la sociedad civil, sanitarias, asociaciones de pacientes, organismos no gubernamentales sin ánimo de lucro, que se llaman las operating grants, que son subvenciones de funcionamiento. Es decir, son muy interesantes porque no van dirigidas exclusivamente a lo que es financiación de proyectos, sino a apoyar a estas organizaciones dedicando subvenciones a mejorar su funcionamiento, su estructura, los temas de comunicación y difusión de información, o sea, todas aquellas capacidades que de alguna manera mejoren la idiosincrasia de estas organizaciones de pacientes. Y ahí no cabe duda de que hay un nicho muy importante para prestarle atención. A título informativo, comentar distintas entidades que de alguna manera prestan apoyo para que los candidatos, organizaciones que están interesadas en presentarse
tengan el máximo de información disponible para presentar una buena propuesta. No cabe duda que así es importante que es un procedimiento un poco abigarrado y entonces, bueno, desde las distintas entidades que nos encargamos de alguna manera de dar soporte a los investigadores en este tipo de iniciativas, encantados de daros el apoyo que necesitéis, ya sea desde la FECID, del Instituto de Salud Carlos III y, por supuesto, yo misma en calidad de punto nacional de contacto del programa, ¿no? Pero no quisiera entrar en muchos tecnicismos, simplemente comentar de forma general cómo hay un portal donde se van periódicamente anunciando todas las convocatorias que existen y un paso muy importante ha sido, fundamentalmente, a raíz de este cuarto programa, que todas las convocatorias, ya sean de Horizon Europe o del Programa de Salud de la Unión Europea, se publican en el mismo portal, de forma que los investigadores, los clínicos, las organizaciones, las fundaciones, simplemente tengan la posibilidad de ver cuál es la convocatoria que más le interese de cara a los temas en los que está trabajando. Por ejemplo, el tema artrosis, no cabe duda de que dentro de las enfermedades crónicas es una parcela importantísima, de forma que podemos decir que las reglas del juego sean muy similares y simplemente se pueda optar a la convocatoria que cada uno considere más interesante. Está todo absolutamente publicado, son terriblemente minuciosos, eso sí. Los requerimientos, no cabe duda de que son importantes, pero esto es como todo, ir aprendiendo un poco el manejo y según uno va participando, se va conociendo mucho más a fondo las reglas del juego que comporta. Existe una base de datos francamente interesante en la que recopila todos los proyectos que se han ido financiando en Europa en todo lo que comporta enfermedades crónicas, patología traumatológica, artrosis, y entonces en un momento determinado puede ser terriblemente relevante conocer qué se ha hecho hasta ahora para a partir de ahí presentar proyectos que de alguna manera establezcan objetivos atractivos de forma que seamos capaces de poco a poco, con los resultados que tenemos, ir avanzando en nuevas propuestas publicadas. Y nada, simplemente muchísimas gracias a todos y cualquier cuestión encantada. Esto te pensabas que no tendríamos una sorpresa, pero tenemos una sorpresa. Esto ya sabéis, para los que no os conozcáis, que es un pequeño detalle a las personas que... Hay muchas personas que colaboran con OAFI, muchísimas, y es una satisfacción, pero las personas que han hecho un poco más y de forma totalmente altruista, pues, queremos tener en nombre de todo el equipo y de todos los pacientes un pequeño detalle, que es el árbol de la vida, ¿no? Entonces, te lo damos con mucho gusto. ¿No? Que va. Enhorabuena. Enhorabuena, doctora María José González de Suso.